Jamás imaginé que una simple bolsa de basura, llena de sobras frías y olvidadas, terminaría destrozándome el alma y cambiando mi vida para siempre. A veces, creemos que estamos en la cima del mundo, mirando a todos desde arriba, sin saber que lo más valioso lo estamos tirando a la basura. Solo te pido un favor, quédate hasta el desenlace de esta historia. Te prometo que lo que descubrirás sobre la lealtad y el perdón te hará cuestionar todo lo que crees saber. Al final, califica del 0 al 10 cuánto te impactó. Pero primero conozcamos a Esteban. El hombre permanecía inmóvil frente al imponente ventanal de piso a techo, en la planta 32 de su torre corporativa. El aire acondicionado mantenía la oficina en una temperatura gélida, casi clínica, perfecta para conservar las ideas frías y las emociones congeladas. Bajo sus pies, la ciudad se extendía como un tablero de ajedrez gris, caótico y calculado. Desde esa altura, los problemas de la gente común no eran más que puntos diminutos. Autos que parecían juguetes, personas que corrían como hormigas apresuradas, vidas minúsculas que no se detenían a pensar en él, ni él en ellas. Para el mundo exterior, Esteban Rivas era el sinónimo del éxito. Era millonario, un empresario implacable, dueño de la cadena hotelera más exclusiva y lujosa del país. Las revistas de negocios lo llamaban el visionario de acero. Los periódicos de sociedad lo etiquetaban como el soltero más codiciado y poderoso del sector inmobiliario. Pero para sus empleados, para la gente que realmente tenía que respirar el mismo aire que él, Esteban era simplemente una figura distante, un fantasma con traje de seda italiana. No era un hombre que gritara, jamás levantaba la voz, no insultaba ni perdía la compostura, no necesitaba hacerlo. Su sola presencia imponía un silencio pesado. Sus órdenes se daban con la mirada. Y su silencio era más aterrador que cualquier grito, porque su silencio solía significar que alguien estaba despedido. Aquella mañana, sin embargo, la perfección de su rutina se vio interrumpida por algo insignificante, algo que, en cualquier otro día, ni siquiera habría registrado en su mente. Mientras bebía su café expreso, amargo y sin azúcar, su vista se desvió hacia el jardín trasero de su mansión, visible a través de las cámaras de seguridad que monitoreaba obsesivamente desde su oficina. Vio una figura. Una mujer cruzaba el césped inmaculado con pasos rápidos, casi furtivos. Miraba hacia ambos lados, con ese lenguaje corporal del miedo, como si temiera ser convertida en estatua si alguien posaba sus ojos en ella. Llevaba una bolsa en la mano. No era un bolso de diseñador. No era una cartera de cuero. Era una bolsa de plástico negra, de esas baratas, ruidosas y frágiles que se usan exclusivamente para una cosa: tirar basura. Esteban entrecerró los ojos, dejando la taza sobre su escritorio de caoba. El reflejo del sol en el vidrio le molestó, pero no tanto como esa imagen. «¿Qué está haciendo?», murmuró para sí mismo, con una mezcla de curiosidad y desagrado. La mujer se llamaba Marisol. Era parte del servicio doméstico. La empleada que limpiaba los rincones que nadie veía. Llevaba trabajando en la mansión casi un año, y si Esteban tuviera que describirla, probablemente no podría. Siempre puntual, siempre callada, siempre invisible. Era de esas personas que parecen deslizarse por la vida sin dejar huella, diseñadas para servir y desaparecer. En 12 meses, Esteban jamás había intercambiado más de 3 frases con ella, y siempre eran órdenes. Limpie esto, sirva aquello, retírese. Y sin embargo, esa bolsa no encajaba en la lógica de Esteban. Marisol salió por la puerta lateral de servicio, la que daba al callejón trasero, y desapareció de la vista de la cámara. Esteban permaneció inmóvil, pero algo en su pecho se tensó. No era simple curiosidad, era una molestia profunda, casi física. En el mundo de Esteban Rivas todo tenía un orden absoluto. Cada objeto, cada persona, cada centavo tenía su lugar. Y cuando algo se movía fuera de ese lugar sin su permiso, él sentía la necesidad compulsiva de corregirlo. Esa misma tarde llamó a su jefe de seguridad. No esperó a tener una reunión. Lo hizo por el intercomunicador,
con voz seca. Quiero que revises las grabaciones de las cámaras del área de cocina y servicio de esta mañana, ordenó sin rodeos. ¿Ocurrió algo grave, señor?, preguntó la voz distorsionada al otro lado. Esteban dudó apenas un segundo. Le parecía ridículo decirlo en voz alta. «Falta comida», sentenció. Minutos después, las imágenes de alta definición aparecieron en la pantalla gigante de su despacho. Ahí estaba ella, Marisol. La cámara captaba sus manos, trabajadas y rápidas, envolviendo cuidadosamente restos de comida. No eran sobras podridas, eran los excedentes del banquete de la noche anterior. Pan artesanal que apenas se había tocado. Trozos de carne de primera calidad que habían quedado en las bandejas. Arroz con azafrán. Marisol los envolvía en servilletas limpias y los metía en esa bolsa negra para disimular. No era basura común, era comida aprovechable, comida por la que él había pagado. Los labios de Esteban se convirtieron en una línea dura y fina. «Robando», susurró la palabra, y le supo amarga en la lengua. No le importaba el costo de la comida. Podría comprar 1000 banquetes como ese y tirarlos al río sin que sus finanzas lo notaran. No era el dinero, era el principio. Esteban había crecido con una creencia inquebrantable. La lealtad es el único valor que no se puede comprar, y el robo, por pequeño que sea, es la grieta por donde se escapa la confianza. Ver esa regla quebrada dentro de su propia fortaleza lo enfurecía de una manera desproporcionada. «Tráela», ordenó al intercomunicador. «Ahora». 10 minutos después, la puerta se abrió. Marisol entró al despacho. Caminaba despacio, con las manos cruzadas al frente sobre su delantal y la mirada clavada en la alfombra persa. No temblaba visiblemente, no lloraba, pero había una tensión en sus hombros, una resignación en su postura, como si hubiera estado esperando este momento durante meses. Esteban no le ofreció asiento. Permaneció de pie detrás de su escritorio, ejerciendo todo el peso de su autoridad. «Explícame», dijo con voz gélida, girando la pantalla hacia ella para mostrarle la imagen congelada de la bolsa negra. «Explícame por qué estás sacando comida de esta casa como si fueras una ladrona». Marisol tragó saliva. El sonido fue audible en el silencio de la oficina. «Yo, señor Rivas, es comida que iba a desecharse». El chef dio la orden de tirarla. «No te pregunté qué iba a pasar con la comida», replicó él cortante. «Te pregunté por qué la tomaste sin permiso. ¿Acaso mi salario no es suficiente para que compres tu propio pan?» Hubo un silencio denso, incómodo. Marisol levantó la vista por un instante. Sus ojos eran oscuros, cansados, rodeados de ojeras tenues, pero había una firmeza en ellos que sorprendió a Esteban. «Porque no soporto verla en la basura, señor. Es un pecado desperdiciar alimento». Esteban soltó una risa seca, carente de humor. «¿Te parece que tu brújula moral justifica robarme?» La palabra robar cayó sobre ella como un golpe físico. Marisol se estremeció. «No estoy robando», respondió, y su voz tembló por primera vez. «Nunca tomé nada que no estuviera destinado al cubo de basura. Jamás toqué su plata, ni sus joyas, ni nada de valor. En esta casa, nada se lleva sin mi autorización expresa. Ni una migaja. Eso es una regla básica de convivencia y contrato». Ella asintió lentamente, bajando la cabeza de nuevo. «Lo sé, señor». «Entonces recoge tus cosas», sentenció Esteban, volviendo a mirar sus papeles como si ella ya hubiera dejado de existir. «Estás despedida. El cheque con tu liquidación estará listo en 1 hora». Marisol no suplicó, no se arrodilló, no intentó dar excusas sobre hijos hambrientos o deudas pendientes. Solo dijo: «Entiendo». Se dio la vuelta para salir, con una dignidad que a Esteban le resultó irritante. Pero antes de cruzar el umbral, se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta. «Ojalá», dijo en voz baja, «ojalá alguien hubiera tenido la valentía de hacer lo mismo por mi madre cuando lo necesitó». La puerta se cerró con un clic suave, y Esteban se quedó solo, sintiéndose extrañamente incómodo, una sensación que no había experimentado en años.
Esa frase se quedó flotando en el aire frío de la oficina. Al día siguiente, la lógica dictaba que Esteban olvidara el incidente y contratara a otra persona. Pero la lógica falló. Desde la ventanilla tintada de su auto de lujo, mientras iba hacia una reunión, vio a Marisol caminando por la acera. Llevaba la misma ropa humilde y llevaba la misma bolsa de plástico negra, llena. Se veía pesada. «Síguela», ordenó al chofer impulsivamente. El conductor lo miró por el espejo retrovisor confundido, pero obedeció. «Señor, síguela. Quiero ver a dónde va». No sabía por qué lo hacía. Quizá quería confirmar que tenía razón, que ella vendía la comida, que era una estafadora. Necesitaba validar su dureza. Marisol subió a un autobús destartalado. El auto de Esteban la siguió a una distancia prudente. El paisaje cambió drásticamente. Dejaron atrás los rascacielos de cristal y las avenidas arboladas. Entraron en barrios que Esteban solo conocía por los informes de demografía y criminalidad. Calles sin pavimentar, casas a medio construir, grafitis en las paredes. Finalmente, Marisol bajó frente a una estructura gris y decadente. Parecía una clínica abandonada, con las ventanas rotas y la pintura descascarada. Un lugar donde la esperanza parecía haber muerto hace años. Esteban bajó del auto. Le hizo una señal a su chofer para que esperara. Su traje de 3 piezas desentonaba violentamente con el entorno lleno de polvo y basura. Caminó hacia la entrada, ocultándose tras una columna de concreto. Desde adentro, escuchó una voz. Era una voz anciana, temblorosa, rota por el tiempo y la confusión. «Marisol, ¿eres tú, hija?» La sangre de Esteban se heló en sus venas. Se detuvo en seco. Esa voz, ese tono específico, esa cadencia suave al final de las palabras. Era imposible. Su mente lógica le gritaba que era imposible. «Sí, abuela, ya llegué. Traje algo rico», respondió la voz de Marisol, dulce, paciente, completamente diferente a la empleada sumisa de la oficina. Esteban avanzó un paso, con el corazón golpeándole las costillas como un martillo. Se asomó por el marco de la puerta sin puerta, y la vio, sentada en una silla de ruedas vieja, cubierta con mantas raídas, frágil como un pajarito, con la mirada perdida en algún punto del pasado. Estaba su madre, la madre que él creyó perdida, o muerta, o desaparecida hace 5 años, la mujer que había buscado con detectives privados sin éxito. La anciana levantó la vista, sonriendo con una inocencia desgarradora. «¿Mi hijo ya volvió por mí?», preguntó la mujer con los ojos llenos de esperanza. «Dijo que iba a trabajar, que volvería pronto». El mundo de Esteban, ese rascacielos perfecto y ordenado que había construido, se derrumbó en un segundo. Marisol no estaba robando comida para venderla, no la llevaba para sus hijos, la llevaba para mantener con vida a la madre del hombre que acababa de despedirla por ladrona. Esteban estaba paralizado. La mujer a la que había echado a la calle por una bolsa de sobras era el único ángel guardián que mantenía respirando a su propia madre. Pero lo peor no era el descubrimiento. Lo peor era la pregunta que la anciana acababa de hacer. ¿Mi hijo ya volvió? Esteban estaba a punto de entrar, pero lo que descubrirá en los próximos minutos sobre por qué Marisol ocultó esto, desatará una guerra de orgullo y culpa que podría destruir lo poco que queda de su familia. ¿Cómo reaccionará un hombre poderoso al darse cuenta de que su dinero no sirvió de nada y que una ladrona hizo su trabajo? No te muevas. La confrontación apenas comienza. Esteban Rivas estaba acostumbrado a controlar los números, a controlar las personas, a controlar su propia respiración, pero en ese momento su cuerpo se había convertido en un traidor. Su corazón latía con una furia sorda contra sus costillas, y el aire, antes frío y limpio en su oficina, se había vuelto denso y polvoriento en sus pulmones. No podía moverse. Su madre, a la que había buscado sin éxito durante 5 años, estaba a menos de 3 metros de él, y la única persona que la había mantenido con vida era la misma mujer que él acababa de humillar. El silencio fue roto por la voz suave de Marisol.
Ella había notado la silueta en la entrada. No hubo sorpresa en sus ojos. Parecía una confirmación sombría de algo que ya esperaba. «Señor Rivas», dijo Marisol, y el uso de su apellido sonó como un eco de su antigua relación, distante y formal. No debió seguirme. Esteban finalmente logró dar un paso, sintiendo que el cemento se rompía bajo el peso de su traje costoso. La sala era una miseria organizada. Un colchón delgado, una mesa de metal y un olor a humedad y a caldo caliente. Él ignoró todo eso. Sus ojos estaban fijos en su madre. Ella, en su silla de ruedas, sonreía ausente mientras jugaba con la servilleta. «¿Mamá?» Su voz era un graznido, una palabra que no había usado en años. La anciana levantó la vista y lo miró fijamente. No había reconocimiento en sus ojos, solo la gentil confusión del que no recuerda. «Señorita», le dijo a Marisol, señalando a Esteban con un dedo tembloroso. «Este hombre se parece mucho a mi Esteban. ¿Lo conoce?» Esteban cerró los ojos. La bofetada invisible del olvido era 1000 veces más dolorosa que el puñetazo que había merecido. Cuando los volvió a abrir, se dirigió directamente a Marisol con una ira helada. «¿Qué significa esto?», exigió, sin elevar la voz, pero con una intensidad que hizo vibrar el aire. «¿Dónde la encontraste? ¿Por qué nunca me dijiste? Yo la he estado buscando. Pagué fortunas a detectives». Marisol se interpuso entre él y su madre, como un escudo. La dignidad, que un día antes había sido solo una postura de sumisión, ahora era una barrera inquebrantable. «Ella me encontró a mí, señor», replicó Marisol. Su voz era firme, pero desprovista de emoción, como si estuviera recitando un hecho indiscutible. «Usted no la buscó. Usted pagó para que otros la buscaran. Es muy diferente». Esteban retrocedió. La verdad en esa simple distinción era una daga. Hace 5 años, ella se perdió de su casa de reposo. Se escapó. Ustedes la dieron por desaparecida, continuó Marisol sin un ápice de rencor, solo narrando hechos. Yo estaba en esa época trabajando en la lavandería del hogar de ancianos. La encontré una mañana en el parque. Estaba desorientada. Decía que no sabía cómo volver a su hotel. Esteban sintió que el suelo temblaba. Su madre había estado en una residencia de lujo, sí, pero él, inmerso en su imperio, solo la visitaba cada mes, como una obligación. Jamás había notado la lejanía en sus ojos. Cuando mencioné su apellido, Rivas, la gente del hogar la reconoció. Dijeron que usted ya había cancelado la búsqueda formal. La junta directiva asumió que ella había fallecido en algún lugar lejano. Demasiados problemas por un caso cerrado. Marisol hizo una pausa. Estaba claro que esta era la parte más difícil, la verdad que había mantenido enterrada bajo su silencio. La señora me pidió ayuda, no por comida ni por dinero. Me pidió un abrazo. Me pidió que no la llevara de vuelta a ese lugar frío. Dijo que usted no la quería, que estaba sola. Esteban sintió una arcada. Soledad. Una palabra que él solo asociaba a las playas privadas o a los pisos ejecutivos, nunca a su madre. «Yo no sabía qué hacer», confesó Marisol. «No tengo casa. Vivía con mis tías en el barrio. No tengo el dinero para contactarlo». «Y honestamente, señor Rivas, ¿usted habría creído a una empleada de lavandería que dice tener a su madre?» Esteban, por primera vez en años, no pudo responder. «Así que hice lo único que podía. La traje conmigo. Mis tías la cuidan cuando yo voy a trabajar a su casa. Lo hago con lo poco que gano. Lo poco de comida que robo de su basura es lo único que nos permite ahorrar para sus medicinas, señor». La escena era un monumento a la humillación. El magnate, el hombre de acero expuesto como un hijo fracasado, un hombre tan ciego a su alrededor que no podía ver el sufrimiento, ni siquiera cuando su propia sangre estaba en juego. Esteban se acercó a su madre, arrodillándose en el suelo sucio. No le importó el traje ni su reputación. Tomó la mano de la anciana. Su piel era como papel de seda. «Mamá, soy Esteban», dijo en voz baja, con la garganta apretada. La mujer se rió dulcemente, ajena al drama. «Esteban es un nombre bonito», dijo.
¿Eres amigo de Marisol? Ella es muy buena. Esteban se puso de pie, su rostro una máscara de determinación recién encontrada, pero deformada por la culpa. Marisol, dijo, volviendo a su tono de empresario, esto se acabó. Yo me encargaré de esto. Sacó su billetera de piel fina donde guardaba la tarjeta negra con límite ilimitado. Su solución para todos los problemas. Te haré un cheque. Te transferiré una cantidad mensual por todo el tiempo que la has cuidado. 10 veces tu salario. 20. Lo que sea. Y a partir de hoy mi madre regresará a la mejor clínica del país, con enfermeras 24 horas. Marisol no se movió. Su expresión, por primera vez, se endureció con desprecio. No. Esteban se quedó inmóvil, con la tarjeta en la mano. Era la primera vez que un ser humano rechazaba algo que venía de él, y que no era por miedo, sino por principio. ¿No?, preguntó sintiendo que su autoridad volvía a resquebrajarse. No, señor Rivas, repitió ella. No es un cheque lo que su madre necesita. Y mucho menos de alguien que la olvidó y luego me despidió por darle de comer. Usted solo quiere comprar mi silencio y su conciencia, y eso, señor, no está a la venta. ¡Es mi madre!, gritó Esteban, por primera vez levantando la voz. El eco del grito hizo temblar a la anciana en la silla. Marisol se acercó a la mujer, la tomó suavemente del hombro y la arrulló con un sonido bajo, tranquilizador. Luego miró a Esteban con una intensidad que lo desarmó. Ella no se va de aquí, señor. No hasta que usted demuestre que no es el hombre que la abandonó, y hasta que usted demuestre que no es el hombre que me despidió por intentar mantenerla viva. Esteban no podía respirar. Tenía su riqueza, su poder, su imperio, y se dio cuenta de que no era dueño de absolutamente nada importante. La única persona en el mundo que tenía verdadero poder sobre él era esa mujer de delantal humilde. Ella tenía la llave de su redención. ¿Qué quieres?, preguntó derrotado. La pregunta no era un mandato, sino una súplica. Marisol lo miró, y con una simple frase cambió el curso de la vida de Esteban. Yo no quiero nada, pero la señora necesita comida, y no puedo seguir robándola de la basura, y las cuentas de este lugar no se pagan solas. Esteban había ofrecido todo su dinero para recuperar a su madre, pero Marisol lo había rechazado. Ahora, ante él se abría una encrucijada imposible. Si quería estar cerca de su madre, tendría que rendir su orgullo y aceptar las condiciones de Marisol. ¿Aceptará el millonario vivir en la miseria que él desprecia? ¿Podrá un hombre acostumbrado a dar órdenes aceptar la humillación de tener que pedir ayuda? Lo que Esteban hará a continuación es un acto tan audaz y absurdo que cambiará para siempre el significado de la palabra éxito. Pero sobre todo, descubrirás que Marisol guarda un secreto aún más profundo sobre el día en que su madre se perdió. No te retires. El millonario va a hacer una confesión que nadie espera. La humillación no llegó de golpe, como una tormenta de verano. Llegó calculada, fría y sistemática, como todo lo que hacía Esteban Rivas. Esa noche, después del encuentro en la clínica abandonada, Esteban no durmió. No porque llorara de arrepentimiento, ni porque la imagen de su madre en una silla de ruedas le partiera el corazón. No. Esteban no durmió porque la rabia no se lo permitió. Estaba sentado en su despacho a las 4 de la mañana, con un vaso de whisky en la mano que no había probado. La imagen de Marisol, rechazando su dinero, rechazando su autoridad, le quemaba en el pecho como un ácido. ¿Quién se cree que es?, murmuró al vacío, golpeando el vaso contra la mesa de cristal. ¿Ocultarme a mi madre y luego atreverse a juzgarme? Para un hombre como Esteban había un pecado imperdonable, la desobediencia. No le importaba la compasión de Marisol, no le importaba que ella hubiera salvado a su madre. Lo único que veía era que una empleada doméstica había tomado decisiones sobre su vida y su familia sin su permiso. En su mundo, nadie decidía por él. A las 7 en punto, ya había movilizado a su ejército personal, abogados, médicos privados, seguridad. En menos de 3 horas,
Una ambulancia de alta tecnología llegó a la clínica abandonada. No pidieron permiso, presentaron una orden judicial de custodia de emergencia por incapacidad. Se llevaron a la anciana entre el llanto confundido de ella y la impotencia silenciosa de Marisol, que vio detrás de una reja cómo el poder del dinero le arrancaba lo único que le daba sentido a sus días. Pero Esteban no se conformó con recuperar a su madre. Él necesitaba restaurar el orden. Y para él, eso significaba poner a Marisol en su lugar, un lugar del que nunca se atreviera a salir de nuevo. 2 días después, Marisol recibió una citación. No era de un juzgado, era de la Fundación Rivas, la organización benéfica que Esteban utilizaba para limpiar impuestos y mejorar su imagen pública. «Señorita Herrera», dijo una voz metálica por teléfono, «se requiere su presencia obligatoria para aclarar irregularidades detectadas durante su empleo». Marisol sintió que el estómago se le hacía un nudo. Sabía que era una trampa, pero el miedo a las consecuencias legales la empujó a ir. La reunión no fue privada. Cuando Marisol entró a la sala de conferencias de la fundación, se encontró con un escenario diseñado para intimidar. Una mesa de caoba inmensa, larga como una pista de aterrizaje. Alrededor, 20 personas. Ejecutivos en trajes oscuros, miembros del consejo, auditores con computadoras portátiles abiertas. Y al frente de todos, de pie, impecable como una estatua de hielo, Esteban Rivas. El aire acondicionado estaba tan fuerte que Marisol se abrazó a sí misma instintivamente. Nadie le ofreció una silla, nadie le ofreció agua. La dejaron de pie en el centro de la sala, bajo la luz blanca y dura de los focos, como una criminal a punto de ser sentenciada. «Gracias por venir», dijo Esteban. Su voz era suave, peligrosamente amable. «Esto no tomará mucho tiempo. Solo queremos dejar claras ciertas políticas de honestidad». Marisol miró a los extraños. Todos la observaban con una mezcla de curiosidad y desdén. Se sentía pequeña, sucia con su ropa gastada, en medio de tanto lujo. «Nuestra fundación», continuó Esteban, caminando lentamente alrededor de la mesa, «se basa en valores inquebrantables, transparencia, ética, orden. Por eso, cuando descubrimos que una exempleada de mi residencia privada utilizó nuestra confianza para sustraer recursos sistemáticamente, nos vimos obligados a actuar». Un murmullo recorrió la sala. «Ladrona», susurraban las miradas. Marisol sintió que las lágrimas picaban en sus ojos, pero se mordió el labio hasta casi sangrar para no llorar. «No fue así», intentó decir, con un hilo de voz. «Señor Rivas, usted sabe por qué lo hice». Esteban levantó una mano deteniéndola en seco. «Aquí no estamos para debatir interpretaciones emocionales», cortó frío. «Estamos presentando hechos». Hizo una señal y una pantalla gigante se encendió detrás de él. Aparecieron fotos. Fotos de Marisol saliendo de la mansión con la bolsa de basura. Fotos de ella entrando en la clínica abandonada. Y lo más doloroso, un informe de gastos proyectado en Excel. «Esta persona», dijo Esteban, señalándola con un puntero láser como si fuera un insecto, «no solo robó alimentos de mi propiedad, también ocultó información crítica sobre el paradero de una persona vulnerable, mi madre, manteniéndola en condiciones insalubres, en un edificio ilegal, probablemente para extorsionar a la familia en el futuro». «¡Mentira!». El grito salió de la garganta de Marisol antes de que pudiera detenerlo. La indignación fue más fuerte que el miedo. «Yo la cuidé, estaba sola, usted la olvidó. Yo le daba de comer en la boca cuando nadie más sabía su nombre». El silencio que siguió fue sepulcral. Los ejecutivos miraron a Esteban, esperando una explosión. Pero Esteban no explotó. Sonrió. Una sonrisa triste, ensayada, perfecta para la audiencia. «¿Lo ven?», dijo dirigiéndose al consejo. «Ese es el peligro del que hablaba, la manipulación emocional. Esta mujer cree que su pobreza le da derecho a secuestrar a una anciana enferma y llamarlo cuidado. Cree que puede decidir por encima de la ley y de la familia». Se giró hacia Marisol
y sus ojos por un segundo mostraron el verdadero odio que sentía. No odio por el robo, sino odio porque ella le recordaba su fracaso. Marisol Herrera, sentenció. Quedas vetada de cualquier empleo en esta ciudad que requiera referencias. He dado orden a la policía de vigilarte. Si te acercas a menos de 500 metros de mi madre o de cualquiera de mis propiedades, irás a la cárcel por secuestro. ¿Entendido? Marisol temblaba. No de miedo, sino de una impotencia que le quemaba la piel. Es un ser humano, señor Rivas, dijo ella con voz rota pero audible. Su madre es un ser humano, no un activo de su empresa. ¡Sáquenla!, ordenó Esteban, perdiendo la compostura por una fracción de segundo. 2 guardias de seguridad la tomaron de los brazos, no con violencia, pero con una firmeza humillante, y la escoltaron hacia la salida. Marisol no se resistió. Caminó con la cabeza erguida, aunque por dentro estaba destrozada. Al cruzar la puerta, escuchó la voz de Esteban una última vez. Y asegúrense de que su nombre esté en la lista negra de todas las agencias de servicio doméstico para mañana a primera hora. La puerta se cerró. Marisol quedó sola en el pasillo de mármol frío. Se apoyó contra la pared y se deslizó hasta el suelo. Había perdido su trabajo, había perdido su reputación y, lo que más le dolía, había perdido a la abuela, a la única amiga que tenía. ¿Valió la pena?, se preguntó en voz alta, mientras las lágrimas finalmente caían sobre sus manos vacías. Pensó en la sonrisa de la anciana cuando le llevaba pan caliente. Pensó en cómo le apretaba la mano cuando tenía miedo por las noches. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Sí, susurró. 1000 veces sí. Mientras tanto, en la sala de juntas, Esteban recibía palmadas en la espalda. Mano dura, Esteban. Es lo que se necesita, dijo uno de los socios. No se puede permitir que el servicio se tome esas libertades. Esteban asintió, bebiendo un sorbo de agua. Debería sentirse victorioso. Había ganado. Había recuperado el control. Pero cuando miró su reflejo en la mesa pulida, no vio a un ganador. Sintió un sabor metálico en la boca. Y esa noche, cuando fue a visitar a su madre a la clínica privada de lujo donde la había internado, recibió el primer golpe de realidad. Su madre estaba en una cama que costaba $1000 la noche, sábanas de seda, enfermeras privadas, pero estaba atada. Tuvimos que contenerla, señor Rivas, explicó el médico. Tuvo una crisis de ansiedad severa. Gritaba y golpeaba a las enfermeras. Esteban se acercó. Su madre tenía los ojos rojos de llorar. «¿Mamá?», dijo él. Ella giró la cabeza y lo miró con terror. «¿Dónde está la niña buena?», preguntó con voz quebrada. «Ella me traía pan. Ella me cantaba. Tú eres el hombre malo. Vete. Quiero a la muchacha del pan». Esteban retrocedió, como si lo hubieran golpeado físicamente. Había usado todo su poder para destruir a Marisol. Pero ahora, frente a los ojos llenos de miedo de su propia madre, Esteban se dio cuenta de algo aterrador. Podía comprar la cama, podía comprar el silencio, podía comprar la ley, pero el amor de su madre, eso se había ido con la mujer a la que acababa de destruir. Esteban creyó que había ganado la guerra al destruir la vida de Marisol. Pero esa misma noche, descubrirá que su victoria tiene un precio maldito. Su madre ha dejado de comer y los médicos le dan una noticia devastadora. Sin el vínculo emocional que tenía con Marisol, la anciana se está dejando morir. Ahora, el hombre más orgulloso de la ciudad tendrá que hacer lo impensable. Tendrá que buscar a la mujer que acaba de humillar públicamente, no para pedirle perdón, sino para suplicarle que vuelva. Pero Marisol ha desaparecido. Y cuando Esteban la encuentre, ella ya no será la misma empleada sumisa. ¿Qué estará dispuesto a sacrificar un millonario desesperado cuando el dinero ya no sirve? La búsqueda comienza ahora, y Esteban no está preparado para lo que va a encontrar. Esteban Rivas no creía en las segundas oportunidades, creía en las estrategias de corrección. Para él, el mundo era una máquina. Si una pieza fallaba, se reemplazaba. Pero las siguientes 48 horas
Le enseñaron una lección que ningún máster en negocios le había explicado. Hay piezas que son irreemplazables. La situación en la clínica de lujo se había vuelto insostenible. Su madre había dejado de hablar. Se negaba a abrir la boca para recibir alimentos. Los sedantes la mantenían dormida, pero cada vez que despertaba, el ciclo de gritos y llanto desgarrador comenzaba de nuevo. La muchacha. Quiero a la muchacha. Era lo único que repetía como un mantra de dolor. El médico jefe citó a Esteban en el pasillo. Su cara era grave. Señor Rivas, la medicina tiene límites. Su madre no tiene un problema físico, tiene un colapso emocional. Se está dejando apagar. Si no recupera el vínculo afectivo que la mantenía anclada a la realidad, en las próximas 24 horas, tendremos que intubarla para alimentarla. Y a su edad, eso suele ser el principio del fin. Esteban sintió un frío glacial en la nuca. La había recuperado para verla morir en una jaula de oro. Sabía lo que tenía que hacer. Su orgullo le gritaba que no lo hiciera, que contratar a esa ladrona era admitir la derrota. Pero el miedo a ser el culpable de la muerte de su madre era más fuerte. Sin embargo, Esteban Rivas no iba a arrastrarse. No iba a ir a buscarla pidiendo perdón. Él haría lo que mejor sabía hacer: comprar la voluntad. 2 días después de la humillación pública, Marisol se encontraba en un cuarto pequeño que alquilaba por días. La situación era desesperada. Había intentado buscar trabajo. Fue a 3 agencias de limpieza. En todas, la respuesta fue la misma. Lo siento, señora Herrera. Su nombre aparece con una alerta de riesgo en el sistema. No podemos recomendarla. Esteban había cumplido su amenaza. La había bloqueado de todas partes. Le había cortado las alas para que no pudiera volar. Marisol miró su monedero. Le quedaba dinero para 2 días de comida. Nada más. La desesperación empezaba a transformarse en pánico. Fue entonces cuando su teléfono sonó. Un número desconocido. «¿Señorita Marisol Herrera?», preguntó una voz masculina, profesional y aséptica. «Sí, soy yo. Le hablo de parte de Servicios Médicos Privados Alfa. Hemos recibido una solicitud urgente para una cuidadora con experiencia en pacientes geriátricos difíciles». Marisol frunció el ceño. «¿Quién les dio mi número? Estoy vetada en casi todas las agencias». «Nosotros trabajamos de forma independiente», mintió la voz con suavidad. «Buscamos resultados, no referencias. Es un trabajo temporal, bien remunerado, pero requiere disponibilidad inmediata. Esta misma tarde». Marisol dudó. Su instinto le decía que algo no encajaba. Era demasiado oportuno, demasiado perfecto en medio del desastre. Pero el hambre no tiene paciencia para el instinto. «¿Dónde es?», preguntó. «Le enviaremos un auto». 1 hora después, un sedán negro sin logotipos la recogió. No la llevaron a la mansión de Esteban. El auto recorrió la ciudad hacia una zona residencial tranquila, de edificios bajos y discretos pero costosos. Un lugar neutral. El auto se detuvo frente a un departamento en planta baja con jardín privado. El chofer le abrió la puerta y señaló la entrada. «La esperan adentro». Marisol caminó hacia la puerta de roble. Tenía las manos sudadas. Tocó el timbre. La puerta se abrió casi de inmediato. Pero no fue una enfermera quien abrió, ni una secretaria. Fue él, Esteban. No llevaba traje. Vestía una camisa blanca arremangada y pantalones oscuros. Se veía cansado, con sombras bajo los ojos que el dinero no podía ocultar. Por un segundo, Marisol pensó que era una alucinación cruel. Luego, la realidad la golpeó. «Usted», susurró, retrocediendo un paso. La rabia le subió por la garganta. «Esto es una broma. ¿Me hace venir aquí para burlarse otra vez?». Esteban no se movió del marco de la puerta. Su expresión era impenetrable. «Pasa, Marisol». «No», dijo ella girándose. «No voy a entrar. Usted me destruyó. Me dejó sin trabajo. Me humilló frente a todos. No tengo nada que hablar con usted». «Es un trabajo», dijo Esteban. Su voz no era una orden, era un dato. «Pago el triple de lo que ganabas antes, en efectivo, sin contratos que dejen rastro».
Marisol se detuvo, pero no se giró. ¿Cree que puede comprarme después de llamarme ladrona? Creo que necesitas el dinero, respondió él brutalmente honesto. Sé que te cerré todas las puertas, sé que no tienes a dónde ir, y sé que tú eres la única que puede hacer que ella coma. Marisol se giró lentamente, lo miró con incredulidad. ¿Ella está aquí? La saqué de la clínica, admitió Esteban, bajando la mirada por primera vez. Se está muriendo, Marisol, no por enfermedad, por tristeza. El silencio que siguió fue pesado. Esteban Rivas, el hombre que controlaba imperios, estaba admitiendo que su dinero no servía para nada frente al amor que una empleada doméstica podía ofrecer. Es una oportunidad, continuó él, recuperando su frialdad. La tomas o te vas, pero si te vas, ella no va a pasar de esta noche. Era una manipulación vil. Esteban estaba usando la compasión de Marisol como un arma contra ella misma, y lo sabía. Marisol apretó los puños. Odiaba a este hombre. Odiaba su arrogancia, su crueldad calculada. Pero pensó en la anciana, en la abuela. «Acepto», dijo con voz dura. «Pero tengo condiciones». Esteban arqueó una ceja. «Te escucho. Usted no me habla. Usted no me da órdenes sobre cómo cuidarla. Yo hago mi trabajo y usted se mantiene al margen». Esteban asintió lentamente. «Trato hecho». Entraron. El departamento estaba adaptado como una clínica casera. Todo era blanco, limpio, estéril. La madre de Esteban estaba sentada en una silla reclinable frente al jardín, mirando la nada. Se veía más pequeña, más gris que la última vez. Marisol dejó su bolso en el suelo y se acercó despacio. Esteban se quedó en la puerta, observando, cruzado de brazos, como un halcón vigilando su presa. «Hola, abuela», susurró Marisol. La mujer no reaccionó al principio. Marisol se arrodilló a su lado y le tomó la mano. Una mano fría y huesuda. Empezó a tararear una canción vieja, la misma que cantaba en la clínica abandonada. La anciana parpadeó, giró la cabeza lentamente. Sus ojos, nublados por los sedantes y la pena, enfocaron el rostro de Marisol. Una chispa de vida, tenue pero real, se encendió. «¿Hueles a pan?», preguntó la mujer con voz rasposa. Marisol sonrió, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Sí, traje pan. ¿Quieres comer?». La anciana asintió débilmente. «Si tú me lo das». «Sí». Esteban, desde la puerta, sintió un golpe en el estómago. Había gastado miles de dólares en los mejores especialistas. Había traído chefs, había amenazado. Y Marisol, con una frase y su simple presencia, había logrado lo imposible. Vio cómo Marisol sacaba un trozo de pan dulce de su bolsa, irónicamente un pan barato, y se lo daba en trocitos pequeños. Vio cómo su madre comía, no con hambre, sino con devoción. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa para Esteban. El departamento se convirtió en un campo de batalla mudo. Marisol cumplía su palabra, no le hablaba. Lo ignoraba como si fuera un mueble más. Esteban observaba todo. La veía reírse con su madre. La veía peinarle el cabello con una delicadeza que él nunca había recibido. La veía contarle historias inventadas para calmarla. «Eso no está en el manual médico», dijo Esteban una tarde, rompiendo su promesa de silencio, incapaz de contener su necesidad de control. Marisol le estaba poniendo crema en las manos a la anciana, masajeando dedo por dedo. «Ella no es un manual», respondió Marisol sin mirarlo. «Es una persona que necesita contacto. El tacto cura más que las pastillas. Las personas confundidas necesitan orden, no mimos. Y las personas solas necesitan saber que alguien las toca sin asco», replicó ella, girándose para clavarle los ojos. «Algo que usted, señor Rivas, parece haber olvidado». Esteban apretó la mandíbula. «No olvides quién paga tu sueldo». «No lo olvido», dijo ella, «pero tampoco olvido quién me rogó que viniera». Esa noche Esteban se sirvió un whisky en la cocina, a oscuras.
Escuchaba las risas suaves que venían de la habitación de su madre. Se sentía un extraño en su propia familia, un intruso que pagaba las cuentas, pero no estaba invitado a la fiesta del afecto. Empezó a notar cosas que lo incomodaban. Marisol no actuaba, no buscaba su aprobación. Cuando creía que nadie la miraba, besaba la frente de la anciana, le arreglaba la manta con cariño genuino, y Esteban empezó a sentir algo peligroso. No era solo culpa, era envidia. Envidia de que una mujer que no tenía nada tuviera la capacidad de amar y ser amada de una forma que él, con todos sus millones, nunca había experimentado. Un día ocurrió lo inevitable. Esteban entró a la habitación y encontró a su madre despierta, lúcida. «Mira, hijo», dijo la anciana señalando a Marisol, «ella es mi ángel. Ella se queda. No dejes que se vaya otra vez». Esteban miró a Marisol. Ella estaba cansada, con ojeras, pero serena. «Mientras ella me necesite, no me voy a ir», dijo Marisol a la anciana. Luego miró a Esteban. «A menos que el jefe decida tirarme a la basura otra vez». Esteban sintió la vergüenza quemándole las orejas. «Nadie te va a tirar», murmuró, casi inaudible. Salió de la habitación rápido, sintiendo que le faltaba el aire. Se encerró en el baño y se miró al espejo. El tirano del inmobiliario se estaba desmoronando, porque se estaba dando cuenta de que Marisol no solo estaba cuidando a su madre. Estaba entrando en su vida. Estaba llenando el departamento de un calor humano que él no sabía cómo manejar. Y por primera vez, Esteban Rivas tuvo miedo, no de perder dinero, sino de lo que podría pasar si llegaba a necesitarla a ella. También, Esteban ha logrado estabilizar a su madre, pero ha desatado un caos en su propia mente. La convivencia forzada con Marisol está rompiendo sus defensas. Él empieza a admirarla, quizás incluso a sentir algo más, pero el destino es cruel. Justo cuando una frágil paz parece nacer entre ellos, el pasado vuelve para cobrar la factura. Mañana por la mañana sonará el teléfono de Esteban. Alguien ha descubierto que la empleada ladrona está viviendo en secreto con el millonario y su madre. La prensa está a punto de enterarse, y esta vez el escándalo no solo destruirá a Marisol, amenaza con meter a Esteban en la cárcel por negligencia y encubrimiento. ¿Traicionará Esteban a Marisol de nuevo para salvar su propio pellejo? El secreto está a punto de estallar. La lluvia comenzó sin aviso, como suelen empezar las cosas que cambian el rumbo de una noche. Gotas pesadas golpeando el vidrio del ventanal, apagando el ruido de la ciudad y envolviendo el departamento en un silencio espeso y privado. Era una de esas noches en las que las paredes parecen acercarse y las máscaras se vuelven demasiado pesadas para seguir llevándolas puestas. La madre de Esteban dormía profundamente por primera vez en semanas. Su respiración era rítmica, tranquila. Marisol permanecía sentada junto a la cama, en un sillón orejero, leyendo un libro de bolsillo bajo la luz tenue de una lámpara. Sabía que la anciana ya no escuchaba, pero se quedaba allí, vigilando los sueños ajenos. Esteban observaba desde el marco de la puerta. Llevaba minutos ahí, en la penumbra del pasillo, mirando. No interrumpió. No dio órdenes. Solo miró. Por primera vez no veía a una empleada. Veía a una mujer que emanaba una paz que él no podía comprar con todas sus tarjetas de crédito. «Puedes irte a descansar», dijo finalmente en voz baja, para no despertar a su madre. «Yo me quedo un rato». Marisol levantó la vista, sobresaltada, cerró el libro y asintió. Se puso de pie, estirando la espalda con un gesto de cansancio infinito. Tomó su mochila del suelo. «Mañana vengo temprano, señor». «No», respondió él, casi sin pensarlo. «Espera. Quédate un momento». Marisol se detuvo. El tono de Esteban no había sido autoritario. Había sido una petición. «Está lloviendo muy fuerte», añadió él, buscando una excusa lógica. «No vas a conseguir transporte ahora». Hice café. Se sentaron en la cocina. La isla de granito los separaba, pero la distancia se sentía menor que nunca. 2 tazas humeantes, el sonido de la lluvia, sin testigos, sin cámaras de seguridad.
Esteban tomó un sorbo, buscando valor en la cafeína. No te pedí disculpas, dijo, rompiendo el silencio. Fue directo, sin rodeos, como un hombre que se arranca una venda. Marisol sostuvo su taza con ambas manos, buscando el calor. No, respondió ella mirándolo a los ojos. No lo hizo. No soy bueno en eso. Nunca lo he sido. Lo sé. Se nota. Esteban soltó una risa breve, amarga. ¿Tanto se nota? El silencio volvió, pero esta vez no era hostil. Era un silencio de curiosidad. ¿Por qué aceptaste volver?, preguntó él. Después de que te despedí. Después de que te humillé en la fundación. Podrías haberme demandado. Podrías haberme escupido la cara. Marisol miró el vapor que subía de su taza. Porque ella me necesitaba. Y yo no te necesitaba a ti, replicó Esteban, a la defensiva. Sin embargo, aquí estás. Porque usted confunde necesitar con admitir, dijo ella con suavidad. Usted necesita ayuda, Esteban, solo que le da pánico pedirla. Esteban sintió que esa frase lo desnudaba. Apretó los labios. Hablas como si me conocieras de toda la vida. No, dijo Marisol. Hablo como alguien que ya vio ese tipo de dureza antes, en alguien a quien quise mucho. Esteban la miró con atención, inclinándose levemente hacia adelante. ¿En quién? Marisol respiró hondo. Sus ojos se empañaron por un segundo viajando al pasado. En mi padre. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada. Era un hombre bueno, hasta que dejó de serlo, continuó ella con voz melancólica. Perdió su taller mecánico en una crisis. Luego perdió el orgullo. Después perdió la ternura. Se volvió como usted, exacto, frío. Todo eran reglas. Todo era miedo disfrazado de orden. No gastes, no llores, no sientas. Esteban no la interrumpió. Sentía un nudo en la garganta. Se veía reflejado en ese fantasma. Mi madre enfermó de cáncer cuando yo tenía 13 años, siguió Marisol. Él no sabía qué hacer con el dolor, así que se encerró en su amargura. No la tocaba. No le hablaba porque le dolía verla morir. Bajó la mirada a sus manos, manos trabajadoras, marcadas por el esfuerzo. Aprendí muy temprano que si yo no le daba amor, ella se iba a morir de frío antes que de la enfermedad. Así que me convertí en su enfermera, su amiga, su todo. ¿Qué pasó con ella?, preguntó Esteban con la voz ronca. Murió, respondió Marisol, simple, brutal. Pero murió agarrada de mi mano. No murió sola. Marisol levantó la vista y clavó sus ojos oscuros en los de Esteban. Desde ese día me hice una promesa. Nunca, jamás dejaría a alguien solo y vulnerable si yo podía evitarlo. No importa si es un desconocido, no importa si su hijo es un millonario arrogante. Nadie merece morir mirando el techo vacío. Esteban tragó saliva. La vergüenza le quemaba por dentro. Él había dejado a su madre mirando techos vacíos durante años, justificándose con cheques y clínicas de lujo. ¿Y tu sueño?, preguntó, intentando cambiar el foco del dolor. Todos tienen uno. Tú no naciste para limpiar mis desastres. Marisol sonrió, apenas una curva triste en sus labios. Quería estudiar enfermería, ser licenciada, trabajar en un hospital de verdad. ¿Quería? ¿Pasado? Trabajo desde los 15 años, señor. Siempre había algo más urgente que soñar. La renta, la comida, las medicinas de mi tía. El dinero, dijo Esteban. No, corrigió ella. La vida. Esteban la observó. Por primera vez en su existencia, no estaba evaluando el costo-beneficio de una persona. Estaba admirando la resiliencia. Vio a una mujer que había sido golpeada por el mundo una y otra vez y que en lugar de volverse dura como él, había decidido volverse suave, compasiva. «Eres demasiado buena para este mundo, Marisol», dijo él, y la sinceridad de su propia voz lo sorprendió. «No», respondió ella. «El mundo es demasiado duro. Yo solo intento no volverme como él». Esteban sintió el golpe. Sabía que ella hablaba del mundo, pero también hablaba de él. En ese momento, un grito ahogado desde la habitación los interrumpió. «No, no me dejes».
Ambos saltaron de sus asientos y corrieron al cuarto. La madre de Esteban estaba sentada en la cama, agitada, con los ojos desorbitados, peleando con las sábanas. «¡Se fue! ¡Todos se van!», gritaba presa del pánico nocturno. Marisol llegó primero. No dudó. Se sentó en el borde de la cama y la abrazó con fuerza, inmovilizando sus manos temblorosas con cariño. «Shh, estoy aquí. Nadie se fue. Estoy aquí, abuela. Respira». La mujer seguía sollozando, pero poco a poco, al sentir el calor de Marisol, su cuerpo se fue relajando. Esteban se quedó al pie de la cama, inútil, con los brazos colgando. Se sentía un espectador de su propia vida. «¿Ves?», susurró Marisol, acariciando el cabello blanco de la anciana. «Ella no recuerda mi nombre, pero recuerda mi presencia. El cuerpo tiene memoria, Esteban». Esteban cerró los ojos al escuchar su nombre de pila en labios de ella. Sonó natural. Sonó correcto. Algo dentro de su pecho, ese bloque de hielo que llevaba años cargando, se rompió con un crujido silencioso. Horas después, cuando la anciana volvió a dormir, Esteban acompañó a Marisol a la sala. «Quédate», dijo él. «Por favor». Marisol lo miró dudando. «Solo esta noche», agregó él. «Hay una habitación de huéspedes. No quiero estar solo si ella despierta otra vez. No sé cómo calmarla como tú». Era una confesión de debilidad absoluta. Marisol asintió lentamente. «Está bien. Me quedo». Antes de irse a su cuarto, Esteban se detuvo en el pasillo. «Gracias», dijo. Marisol se giró. «No me agradezca», respondió. «Solo no me quite esto». «¿Esto qué?». «La posibilidad de hacer lo correcto. No me despida de nuevo cuando sienta que pierde el control». «No lo haré», prometió él. Esa noche Esteban se acostó mirando el techo. Pensó en su madre, pensó en el padre de Marisol, pensó en sí mismo. Y por primera vez, permitió que una idea peligrosa echara raíces en su mente. Tal vez él había estado equivocado toda su vida. Tal vez el poder no era controlar a los demás, sino cuidarlos. Se durmió con una extraña sensación de esperanza. Pero la esperanza es frágil cuando se construye sobre cimientos podridos. A la mañana siguiente, el sol apenas salía cuando el teléfono de Esteban vibró en la mesa de luz. Era su asistente personal. Nunca llamaba a esa hora, a menos que fuera una catástrofe. Esteban contestó con la voz ronca de sueño. «¿Qué pasa?». «Señor Rivas, tenemos un problema grave». «Habla». «Alguien ha presentado una denuncia formal ante el Consejo Directivo de la Fundación y ante el Ministerio de Salud». Esteban se sentó de golpe en la cama. El frío volvió a su cuerpo. «¿Qué tipo de denuncia?». Hubo una pausa al otro lado de la línea, cargada de miedo. «Afirman que usted tiene secuestrada a su madre en un domicilio particular, bajo el cuidado de una persona sin certificación médica y con antecedentes de robo. La prensa ya tiene el informe. Dicen que usted contrató a la ladrona por razones personales y sexuales, poniendo en riesgo la vida de la paciente». Esteban apretó el teléfono hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Quién filtró eso?». «No lo sabemos, pero el Consejo exige una explicación inmediata. Quieren entrar al departamento con un notario y un médico forense en 1 hora». Esteban miró hacia el pasillo. La puerta de la habitación de huéspedes estaba entreabierta. Podía ver a Marisol durmiendo en el sofá-cama, con el rostro tranquilo, ajena al huracán que se les venía encima. Y lo supo con una claridad brutal. La paz había terminado. Todo lo que habían construido esa noche de lluvia estaba a punto de ser arrasado. Y esta vez no solo venían por su reputación, venían por ella. El pasado de Marisol ha sido expuesto de la peor manera posible, retorcido por la prensa para parecer una amante oportunista y peligrosa. En menos de 1 hora, las autoridades derribarán la puerta. Esteban tiene 2 opciones: entregar a Marisol a la policía para salvar su propia piel y decir que ella lo engañó, o defenderla y hundirse con ella, perdiendo su empresa y su fortuna. Marisol despierta al escuchar las sirenas. Ella aún no sabe que su foto está en todos los noticieros.
Cuando Esteban la mire a los ojos, verá a la mujer que ama o al problema que debe eliminar. La traición flota en el aire. La caída de Esteban Rivas no fue ruidosa ni explosiva. No hubo disparos, no hubo persecuciones a alta velocidad. Fue quirúrgica, fría, burocrática. Tal como él había destruido a otros en el pasado, el sistema ahora venía por él. A las 8 de la mañana, el timbre del departamento sonó con una insistencia agresiva. Cuando Esteban abrió, se encontró con una muralla de trajes grises. Eran los abogados del consejo directivo de su propia fundación, acompañados por un notario público y un médico forense del Estado. «Señor Rivas», dijo el abogado principal sin saludar, «venimos a ejecutar una orden de evaluación sanitaria de la paciente, su madre. Tenemos reportes creíbles de negligencia y cuidado no autorizado». Esteban intentó bloquear la entrada con su cuerpo. «Esta es mi casa. Mi madre está bien». «Si nos impide el paso», replicó el notario ajustándose las gafas, «la policía que espera en la patrulla de la esquina procederá por obstrucción a la justicia y secuestro de incapaz. Usted decide, escándalo privado o escándalo policial». Esteban se hizo a un lado, derrotado por la lógica legal que él conocía tan bien. El grupo entró como una plaga de langostas. Zapatos caros pisando el suelo limpio que Marisol había fregado la noche anterior. Voces altas. Marisol salió de la habitación de huéspedes asustada, todavía con la ropa de dormir. «¿Qué pasa?», preguntó. El abogado la miró con asco, como si fuera una mancha en la pared. «Identifíquese», ordenó. «Ella es la cuidadora», intervino Esteban, protegiéndola. «Y no va a hablar con ustedes». El médico forense ignoró la tensión y entró a la habitación de la anciana. Marisol intentó seguirlo. «No la asuste», suplicó. «Si la despiertan de golpe le dará una crisis». «Aléjese, señorita», dijo un guardia bloqueándole el paso con el brazo. «Usted no es personal médico. Usted es, según el informe, una empleada de limpieza con antecedentes de hurto. Su presencia aquí es un riesgo». Marisol se quedó paralizada. Escuchó el llanto de la anciana dentro de la habitación. Un llanto de miedo puro. «Esteban, haga algo», gritó ella, olvidando el «usted» y el «señor». Pero Esteban Rivas, el dueño de hoteles, el millonario, estaba inmóvil en la sala, rodeado de papeles que le notificaban su suspensión temporal como presidente de la fundación. Estaba atado de manos por las mismas leyes que solía usar como escudo. El médico salió minutos después, escribiendo en una tabla. «La paciente está estable físicamente, pero desorientada y visiblemente alterada. Recomiendo traslado inmediato a una institución certificada. Este ambiente informal es inadecuado». «Ella se queda», dijo Esteban con voz temblorosa. El abogado le entregó una citación. «Eso lo decidirá el juez mañana. Por ahora, señor Rivas, usted tiene una reunión de emergencia con la Junta, y le sugiero que la empleada no esté aquí cuando regresemos». Se fueron, dejando el aire viciado y la paz destrozada. Esteban se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. Marisol corrió a la habitación. Encontró a la abuela temblando bajo las sábanas. «Me tocaron con manos frías», lloraba la anciana. «No me gustaron sus ojos, eran ojos de tiburón». Esa tarde Esteban fue a la reunión de emergencia. Fue una ejecución sumaria. «Esto es un conflicto de intereses flagrante», dijo la vicepresidenta de la fundación, una mujer que Esteban había mentorizado. «Despediste a esta mujer por robo, lo hiciste público para dar ejemplo de moralidad, y 2 días después la metes en tu cama y en el cuidado de tu madre». «No está en mi cama», gruñó Esteban. «Para la prensa eso es irrelevante», dijo ella deslizando una tablet sobre la mesa de conferencias. El titular brillaba en letras rojas. «La doble moral de Rivas. Amante ladrona cuida a la matriarca olvidada». Había fotos borrosas tomadas con teleobjetivo a través de la ventana del jardín. Se veía a Esteban y a Marisol en la cocina, la noche de la lluvia, riendo. Parecía íntimo. Parecía un escándalo sexual. «Los donantes están retirando sus fondos», dijo el tesorero.
La fundación está sangrando dinero por tu culpa. ¿Qué quieren?, preguntó Esteban exhausto. Tienes dos opciones, dijo el presidente del consejo. O ella se va hoy mismo y tú emites un comunicado diciendo que fuiste engañado por una estafadora emocional. O tú renuncias a la presidencia, te apartas de la empresa y te enfrentas a una investigación por malversación de fondos y negligencia criminal. Esteban miró las caras de sus amigos y socios. ¿Me están dando un ultimátum? Te estamos dando una salida digna. Sacrifícala a ella para salvarte a ti. Es lo que siempre has hecho, ¿no? Negocios son negocios. Esteban salió de la reunión sin responder. Caminó por la calle, aturdido. Las cámaras de los periodistas lo esperaban en la puerta. Flashes, gritos. Señor Rivas, ¿es verdad que ella lo extorsionó? ¿Está enamorado de su empleada? ¿Su madre está en peligro? Esteban se abrió paso a empujones, subió a su auto y huyó. Mientras tanto, en el departamento, Marisol no necesitaba que nadie se lo explicara. Lo vio en las noticias de la tarde, en el pequeño televisor de la cocina. Vio su foto, sacada de su ficha de empleo, bajo la palabra oportunista. Escuchó a los comentaristas llamarla cazafortunas, manipuladora, riesgo para la sociedad. Pero lo que más le dolió fue escuchar lo que decían de Esteban. El gran empresario ha perdido el juicio, embrujado por una criminal de baja estofa. Su legado está en ruinas. Marisol apagó la televisión. El silencio volvió a la casa. Miró hacia el jardín. Miró la habitación de la abuela. No, susurró. No voy a ser yo quien te hunda. Cuando Esteban llegó al departamento, anochecía. Entró buscando a Marisol con la desesperación de un náufrago. «Marisol», gritó. La encontró en la sala. Tenía su mochila vieja al hombro, la misma bolsa de plástico con sus pocas cosas. Estaba de pie, lista para salir. Esteban se detuvo en seco. «¿Qué haces?» «Me voy, Esteban». «No, no tienes que irte. Puedo arreglarlo. Tengo abogados, tengo dinero en cuentas extranjeras». «No», lo cortó ella con una calma triste. «No puedes arreglar esto con dinero. Ellos quieren sangre, y si yo me quedo, la sangre será la tuya». Esteban se acercó, intentando tomar su mano, pero ella retrocedió suavemente. «Están destruyendo todo lo que construiste», dijo Marisol. «Tu nombre, tu fundación. Esa fundación ayuda a miles de personas, Esteban. No puedes dejar que se hunda por mí». «No me importa la fundación», estalló él. «Me importas tú, me importa mi madre». «A mí sí me importa», dijo ella, «porque yo no voy a ser la razón por la que pierdas tu vida. Yo soy solo la chica que traía el pan. Tú eres Esteban Rivas, tienes responsabilidades». «No decidas por mí», gritó él desesperado. «Ya me cansé de que todos decidan por mí». Marisol se acercó a él. Por primera vez, levantó la mano y le tocó la mejilla. Su palma estaba áspera pero caliente. «El precio de que tu madre esté a salvo y de que tú sigas siendo quien eres, soy yo. Siempre ha sido así. Los pobres pagamos para que los ricos sigan funcionando. Eso no es justo. La vida no es justa, Esteban, pero puede ser digna». Ella se separó. «Dile a la abuela, dile que fui a buscar más pan, que no tardo. No le voy a mentir. Entonces, dile la verdad cuando sea el momento, que me fui para que ella pudiera tener al hijo que se merece». «No al empresario, al hijo». Marisol caminó hacia la puerta. «Marisol, espera». La voz de Esteban se quebró. Ella se detuvo, con la mano en el pomo. «No me busques», dijo sin girarse. «Si me buscas, confirmas todo lo que dicen de nosotros. Déjalo así». Abrió la puerta y salió a la noche. Esteban corrió hacia la entrada, pero cuando salió a la acera, solo vio las luces traseras de un taxi alejándose bajo la lluvia. Se quedó ahí, empapándose, solo. Completamente solo en medio de una ciudad de 3 millones de habitantes. A la mañana siguiente, la decisión se hizo oficial. Esteban Rivas anunció su retiro temporal de la vida pública. Aceptó las condiciones del consejo. Los medios celebraron la noticia como el retorno a la cordura. Los socios brindaron con champán,
Pero Esteban lo vivió como un funeral. 3 días después, recibió el golpe final, el que realmente temía. Estaba en el departamento, intentando darle de comer a su madre. Ella mantenía la boca cerrada. Sus ojos miraban un punto fijo en la pared vacíos. «Mamá, por favor, es sopa de pollo, nada». «Mamá, soy yo, Esteban». La anciana giró la cabeza lentamente. Lo miró con una lucidez aterradora. «Tú no eres nadie», susurró ella. «Tú echaste al ángel. Ahora estamos en el infierno». Esteban soltó la cuchara. El caldo manchó el suelo impoluto. Llamó al médico privado. «Señor Rivas», dijo el doctor tras examinarla, «su madre ha entrado en una fase de renuncia vital. No tiene dolor físico, simplemente ha decidido dejar de luchar. Está esperando el final». «¿Qué puedo hacer?», preguntó Esteban, llorando abiertamente por primera vez en 20 años. «Traiga a la persona con la que tiene el vínculo. Es su única oportunidad». «No puedo», gritó Esteban. «Se fue. Desapareció». Esteban contrató a los mejores investigadores privados, aquellos que encontraban a personas que no querían ser encontradas. «Búsquenla», ordenó. «No me importa el costo». Pasó una semana. 2. Los informes llegaban vacíos. «Es como si la tierra se la hubiera tragado, señor Rivas. No usa tarjetas de crédito, no tiene celular registrado, no está en los albergues conocidos. Marisol Herrera ha vuelto a ser invisible». Y Esteban entendió, con una certeza brutal, la lección final. Había tenido el milagro en su cocina, lo había tenido durmiendo en su sofá, y lo había dejado ir para salvar una reputación que ahora, sentado junto a la cama de su madre moribunda, no valía ni el polvo que se acumulaba en los muebles. Esa noche, Esteban se quedó solo con su madre en la oscuridad. Le tomó la mano. «Perdóname, mamá», susurró. «Perdóname por ser tan rico y tan pobre a la vez». La anciana suspiró en sueños. «Tarde», murmuró ella. «Llegaste tarde». Marisol ha desaparecido sin dejar rastro para proteger a Esteban. Él lo ha sacrificado todo, pero ha sido en vano. Su madre se está apagando minuto a minuto, rechazando la vida sin su ángel. Esteban está al borde de la locura por la culpa. Pero justo cuando todo parece perdido, llega una carta anónima al departamento. No tiene remitente, solo tiene una dirección escrita a mano y una frase críptica. «La verdad siempre tiene hambre». ¿Es una pista sobre el paradero de Marisol o una trampa de sus enemigos para terminar de destruirlo? Esteban saldrá a la noche, sin seguridad y sin plan, hacia uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. Lo que encontrará allí no es lo que espera, y cambiará las reglas del juego para siempre. La redención está cerca, pero primero tendrá que sangrar. La dirección escrita en la nota anónima llevaba a un lugar donde los mapas del GPS solían perder la señal. «La verdad siempre tiene hambre». Esa frase retumbaba en la cabeza de Esteban mientras su taxi lo dejaba en la entrada de un callejón mal iluminado, en el corazón del barrio sur. El taxista no quiso esperar. «De aquí no sale nadie con reloj, jefe», le advirtió antes de acelerar. Esteban caminó. No sentía miedo. El miedo real lo había dejado en la habitación de su madre. Ahora solo sentía una urgencia fría. Al final del callejón, vio una luz. Un local con la persiana metálica a medio levantar. Olor a sopa, olor a leña. Entró. No era una guarida de criminales. Era un comedor comunitario improvisado en un garaje. Mesas de plástico, gente de la calle comiendo en silencio, y al fondo, frente a una olla inmensa de aluminio, estaba ella. Marisol. Llevaba el cabello atado y un delantal manchado de salsa. Servía con la misma dedicación con la que había servido en la mansión, pero aquí nadie la miraba con desprecio. La miraban con gratitud. Esteban se quedó en la entrada, sintiéndose un intruso en un lugar sagrado. Marisol levantó la vista. No se sorprendió. Dejó el cucharón y caminó hacia él, secándose las manos. «Sabía que vendrías», dijo. Su voz era tranquila, desprovista de la rabia de su última despedida.
¿Tú enviaste la nota?, preguntó Esteban. No, fue el padre Miguel, señaló a un cura anciano que servía agua en una esquina. Él cree que todo el mundo merece una última oportunidad, incluso tú. Esteban miró alrededor. Mi madre se muere, Marisol. La frase cayó como una piedra entre ellos. El rostro de Marisol se contrajo de dolor. Lo sé, lo siento en el pecho todos los días. Vuelve, te pagaré lo que quieras, te daré la casa, la fundación, todo. Solo vuelve a sentarte a su lado. Marisol negó con la cabeza lentamente. Sigues sin entender, Esteban. El problema no es el dinero. El problema es la mentira. ¿Qué mentira? Admití todo. No, dijo ella, acercándose un paso. Admitiste que te engañé. Dejaste que el mundo creyera que soy una ladrona y una oportunista para salvar tu imagen. Mientras esa mentira exista, yo no puedo entrar a esa casa. Porque si entro, le estoy diciendo a tu madre que su hijo tiene razón al tratar a las personas como basura. Esteban bajó la cabeza. La verdad dolía más que cualquier golpe. ¿Qué quieres que haga?, susurró. Marisol lo miró fijo. Mañana es el foro de transparencia de la fundación. La prensa estará ahí esperando tu renuncia formal. Sí. Voy a leer un comunicado que prepararon los abogados. No leas el comunicado, dijo Marisol. Di la verdad. Me destruirán. Te destruirán a ti, al empresario, dijo ella. Pero tal vez, solo tal vez, eso salve al hombre. Y si haces eso, si limpias mi nombre y el de ella frente a todos, entonces iré. Esteban la miró. Era un suicidio profesional, pero luego pensó en la mano fría de su madre. Estaré ahí, dijo él. Yo también, respondió Marisol. El evento fue anunciado como un acto de responsabilidad social. El auditorio del Hotel Rivas estaba abarrotado. Cámaras de televisión, influencers transmitiendo en vivo, periodistas con preguntas afiladas como cuchillos. Para los medios era un circo romano. Querían ver caer al César. En la primera fila el consejo directivo esperaba con caras serias. Tenían el guión listo. Esteban renunciaría por motivos de salud, culparía a la empleada por el desfalco emocional y la fundación seguiría intacta. Esteban subió al escenario. Se sentó en el centro de la mesa larga, solo. Las luces lo cegaron por un momento. Señor Rivas, dijo el moderador, gracias por participar en este foro sobre ética. Se ha cuestionado mucho su juicio en los últimos días. ¿Desea leer su declaración? Esteban sacó el papel que le habían dado sus abogados. Lo miró. Fui víctima de una manipulación. Miró al público, vio las cámaras, y al fondo de la sala, de pie junto a la puerta de salida, vio a Marisol. Llevaba su ropa humilde, abrazando una carpeta contra el pecho. Esteban rompió el papel en dos. El sonido del papel rasgándose resonó en el micrófono. El consejo directivo se tensó. No voy a leer esto, dijo Esteban. Su voz temblaba, pero era firme. No fui víctima de nadie. Un murmullo recorrió la sala. La mujer a la que ustedes llaman ladrona en los titulares, Marisol Herrera, no me robó nada. Esteban se puso de pie. Ella alimentó a mi madre con sobras porque yo estaba demasiado ocupado haciendo dinero como para notar que mi propia madre tenía hambre. Hambre de comida y hambre de amor. Los flashes estallaron como una tormenta eléctrica. La despedí por orgullo, la difamé por cobardía y la veté de trabajar en esta ciudad por venganza. Señor Rivas, interrumpió el abogado desde la primera fila, le aconsejo que guarde silencio. Cállese, gritó Esteban golpeando la mesa. Ya guardé silencio demasiado tiempo. Miró a la cámara principal. Mi madre se perdió hace 5 años. Yo pagué detectives, sí, pero me rendí. La di por muerta porque era más fácil llorar a una muerta que buscar a una viva. Marisol la encontró. La cuidó en una ruina sin pedir un centavo. Y cuando la descubrí, la traté como a una criminal. Yo soy el criminal, dijo Esteban y la sala quedó en silencio absoluto. Soy culpable de abandono, soy culpable de abuso de poder, y soy culpable de no reconocer la humanidad cuando la tuve enfrente. Esteban respiró hondo,
sintiendo que se quitaba un traje de plomo que había llevado toda la vida. «Tenemos una invitada que tiene las pruebas de lo que digo», anunció. «Marisol, por favor». Todas las cabezas se giraron. Marisol caminó por el pasillo central. No bajó la mirada. Subió al escenario no como una empleada, sino como una testigo. Tomó el micrófono que Esteban le ofreció. Sus manos se rozaron. La de él estaba helada, la de ella cálida. «No vengo a defenderme», dijo Marisol. Su voz era clara, amplificada por los altavoces. «Vengo a hablar por los que no tienen voz». Abrió la carpeta que traía. «Estos son los registros de la clínica abandonada», dijo, mostrando papeles viejos y arrugados. «Aquí anoté cada día qué comía la señora Rivas. Pan duro, martes. Arroz con leche, miércoles. Y aquí», levantó otro documento, uno con el sello de la Fundación Rivas. «Está la carta que envié hace 3 años a esta fundación, avisando que había encontrado a una anciana que decía llamarse Rivas». El público ahogó un grito. Me respondieron que no coincidía con el perfil y archivaron el caso. Marisol miró a los miembros del consejo. Ustedes sabían que ella podía estar viva, pero buscarla era caro, y admitir que se les perdió era mala publicidad. El escándalo estalló en la sala. Los periodistas se abalanzaron sobre los directivos. La narrativa había cambiado en un segundo. Ya no era la empleada contra el millonario. Era la humanidad contra el sistema. Esteban miró a Marisol. Ella estaba brillando con una fuerza propia. «Gracias», le susurró él, fuera del micrófono. Ella lo miró. No sonrió. «No lo hice por ti. Lo hice por ella». Cuando el evento terminó, el caos era total. La policía estaba interrogando a los directivos. Las redes sociales ardían con el hashtag «La verdad tiene hambre». Esteban Rivas había perdido su puesto, su reputación corporativa y probablemente su fortuna en las demandas que vendrían. Pero se sentía extrañamente ligero. Encontró a Marisol en la salida trasera del hotel, lejos de las cámaras. «Cumpliste», dijo ella. «Dije la verdad», respondió él. «Ahora, ¿vendrás?» Marisol asintió. «Voy a ir, porque se lo prometí a ella». Esteban sintió un alivio tan grande que casi se cae. «Vamos en mi auto». «No», dijo Marisol deteniéndolo con un gesto. «Iré por mi cuenta». «Pero vamos al mismo lugar. Vamos al mismo destino, Esteban, pero no vamos juntos». Esteban la miró, confundido. «No entiendo». «Hoy demostraste valor», dijo ella mirándolo a los ojos con una mezcla de tristeza y respeto. «Pero el daño está hecho. Confiar es como un espejo, Esteban. Una vez que se rompe, puedes pegar los pedazos, pero siempre verás la grieta en el reflejo». «Puedo arreglarlo», insistió él, desesperado. «Deja de intentar arreglar a las personas», dijo ella suavemente. «Solo empieza a cuidarlas. Nos vemos en casa de tu madre, no como tu empleada, no como tu amiga, como su cuidadora». Marisol se dio la vuelta y caminó hacia la parada del autobús. Esteban quiso seguirla, quiso ofrecerle llevarla, pero recordó las palabras de ella. Se quedó quieto, la vio subir al bus, y por primera vez en su vida entendió que amar a alguien también significa respetar su distancia. Esa noche, en el hospital, ocurrió el milagro. Marisol entró a la habitación. La madre de Esteban estaba despierta, mirando la puerta, como si supiera. «Hueles a pan», susurró la anciana. Marisol corrió y la abrazó. Esteban se quedó en el pasillo, mirando a través del cristal. Vio a su madre sonreír. Vio la vida volver a sus ojos. Lloró en silencio, solo, al otro lado del vidrio. Había recuperado a su madre. Pero al mirar el espacio vacío entre él y Marisol, supo que su castigo apenas comenzaba. La verdad ha salido a la luz y la madre de Esteban se ha salvado. Pero la victoria tiene un sabor amargo. Marisol ha puesto una barrera infranqueable entre ellos, relación estrictamente profesional. Esteban, ahora un hombre arruinado públicamente y despojado de su ego, tendrá que vivir bajo el mismo techo con la mujer que ama, sabiendo que ella ya no confía en él.
Pero el destino es caprichoso. Mientras Esteban intenta reconstruirse desde las cenizas, trabajando en empleos humildes para pagar las cuentas, Marisol empieza a sentirse enferma. Mareos, cansancio. ¿Es solo estrés por todo lo vivido? ¿O hay algo más? Una noticia inesperada está a punto de cambiar la dinámica de poder por última vez, y esta vez será Esteban quien tendrá que cuidar a quien siempre cuidó de todos. El escándalo mediático se apagó tan rápido como se había encendido, devorado por la siguiente noticia viral. Pero para Esteban Rivas, el silencio que siguió fue más ensordecedor que los gritos. La Fundación Rivas cambió de nombre. Los abogados, esos mismos que antes le servían café con reverencia, le presentaron la factura final. Tras las demandas, las multas y la congelación de activos, Esteban estaba técnicamente en bancarrota. Le embargaron el penthouse, le quitaron los autos deportivos, pero curiosamente le dejaron lo único que nadie quería, las deudas y la responsabilidad de su madre. Esteban se mudó a un pequeño departamento en un tercer piso sin ascensor, en un barrio de clase trabajadora. 2 habitaciones diminutas, paredes delgadas donde se escuchaba la televisión del vecino y una cocina donde apenas cabía una persona. Era todo lo que podía pagar. Marisol cumplió su promesa. Llegaba todos los días a las 7 de la mañana. No saludaba con un beso. No preguntaba, ¿cómo dormiste? «Buenos días, señor Rivas», decía, colgando su bolso en la entrada. Ese señor Rivas dolía más que un insulto. Era una muralla de hielo. Ella se encargaba de la madre con una ternura infinita, cantándole, bañándola, sacándola a pasear en la silla de ruedas por las aceras rotas del barrio. Pero en cuanto Esteban entraba en la habitación, ella se volvía una estatua eficiente. «La medicina está lista. El almuerzo está en la nevera. Necesitamos comprar más pañales. Informes. Solo informes». Esteban intentó romper el hielo varias veces. «Marisol, el café te quedó rico hoy». «Es café instantáneo, señor. Es el mismo de ayer». «Marisol, ¿te ayudo con eso?» «No es necesario. Es mi trabajo». Esteban se dio cuenta de que el castigo de Marisol no era la crueldad, era la indiferencia. Ella había decidido que él era solo el pagador, el jefe administrativo de la enfermedad de su madre, y nada más. Pero había un secreto que Marisol no sabía. Esteban ya no era el magnate que firmaba cheques desde un escritorio de caoba. Para mantener ese pequeño departamento, las medicinas caras y el sueldo de Marisol, que él insistía en pagarle religiosamente, Esteban Rivas, el genio del inmobiliario, había tenido que bajar al mundo real. Trabajaba de noche, no como consultor. Nadie quería contratar al hombre que secuestró a su madre. Su nombre era tóxico en el mundo corporativo. Consiguió trabajo en el turno nocturno de una bodega de carga y descarga en el mercado central. Sus manos, antes cuidadas con manicura semanal, ahora estaban llenas de cortes, callos y uñas rotas. Le dolía la espalda, le ardían los pies. Llegaba a casa a las 6 de la mañana, se duchaba para quitarse el olor a pescado y sudor, y se ponía una camisa limpia justo antes de que Marisol llegara, para fingir que iba a la oficina. No quería su lástima, quería su respeto, y sentía que aún no se lo había ganado. Una tarde, el cansancio le ganó. Esteban se quedó dormido en el sofá, con la cabeza hacia atrás y la boca abierta, vestido con su ropa de trabajo que olvidó esconder. Marisol salió de la habitación de la abuela y lo vio. Vio las botas sucias de barro junto a la puerta. Vio las manos de Esteban colgando, rojas e hinchadas por el esfuerzo físico. Vio el moretón en su brazo. Se acercó despacio. No lo despertó. Se quedó mirándolo un largo rato. Por primera vez, la máscara de frialdad en su rostro se agrietó. Hubo una chispa de compasión, reconocimiento. Tomó una manta y lo cubrió con cuidado. «Descansa, jefe», susurró, con un tono que no era de empleada, sino de compañera de trinchera. Los meses pasaron. La rutina se volvió una extraña danza de supervivencia. Pero Marisol también tenía secretos. Esteban notaba que ella estaba más delgada.
que a veces se apoyaba en la pared para recuperar el aliento después de cargar a su madre. «¿Estás bien?», le preguntó un día. «Estoy bien». «Solo es el calor», respondió ella esquiva. La verdad era que Marisol no solo trabajaba allí. Al salir de casa de Esteban, se iba al otro lado de la ciudad, al comedor comunitario que había reabierto con donaciones de la gente del barrio. La chica del pan se había convertido en una leyenda local. Cocinaba para 50 personas, lavaba ollas gigantes y luego, por las noches, estudiaba. Porque alguien, un donante anónimo, había pagado su matrícula completa para la escuela de enfermería. Marisol sospechaba quién era, pero no se atrevía a preguntar, por miedo a que la respuesta rompiera el frágil equilibrio que tenían. El cuerpo, sin embargo, cobra todas las facturas. Una mañana de martes, Esteban estaba en la cocina preparando el desayuno. Ahora sabía hacer huevos revueltos decentes, cuando escuchó un ruido seco en el pasillo, como un saco de ropa cayendo al suelo. Corrió. Encontró a Marisol desmayada frente a la puerta del baño. Estaba pálida, con los labios azules. «¡Marisol!». Esteban se arrodilló, aterrorizado. Le dio palmaditas en la cara. «Marisol, reacciona». Ella no respondía. Su piel ardía en fiebre. Esteban no llamó a una ambulancia. Sabía que tardarían horas. La cargó en brazos. Se sorprendió de lo ligera que era. «No está comiendo», pensó con horror. «Cuida a todos menos a ella misma». La llevó a su propia cama, la acostó y empezó a ponerle paños fríos en la frente, tal como la había visto hacer a ella con su madre tantas veces. Marisol deliraba por la fiebre. «Tengo que ir. La sopa. La abuela tiene hambre», murmuraba. «Shh, descansa. Yo me encargo», le decía Esteban, tomándole la mano. «Yo me encargo de todo». Esteban pasó las siguientes 48 horas en vela. Se convirtió en el enfermero. Le daba agua con una cucharita, le cambiaba los paños, vigilaba su respiración, y mientras la cuidaba, tuvo que abrir su bolso para buscar su documento de identidad por si tenía que llevarla al hospital. Allí encontró una libreta vieja. La abrió. No era un diario íntimo, era una lista de gastos. Sueldo de Esteban, $500, medicinas abuela, $200, comida para el comedor comunitario, $250, alquiler cuarto, $50. La suma daba cero, o negativo. Esteban se quedó helado. Marisol usaba casi todo el dinero que él le pagaba. Para comprar comida para los pobres y medicinas extra para su madre que él no sabía que hacían falta. Ella se estaba quedando sin nada. Se estaba matando de hambre para sostener el mundo de los demás. Esteban cerró la libreta, sintiendo que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Miró a la mujer que dormía en su cama. «Eres una tonta», susurró, con la voz quebrada por el llanto. «Eres una maravillosa y terca tonta». Cuando Marisol despertó, 2 días después la luz de la tarde entraba dorada por la ventana. Se sentía débil, pero la fiebre había bajado. Intentó levantarse, pero una mano firme la detuvo. «Ni se te ocurra», dijo Esteban. Estaba sentado en una silla al lado de la cama, leyendo un libro de enfermería que había sacado de la mochila de ella. «¿Qué pasó?», preguntó ella confundida. «Colapsaste, infección respiratoria y anemia severa». El médico vino a casa. Dijo que si seguías así una semana más tu corazón habría fallado. Marisol se cubrió la cara con las manos. «No puedo estar enferma. No tengo tiempo». «Tienes todo el tiempo», dijo Esteban, «porque estás despedida». Marisol se quitó las manos de la cara de golpe. El pánico brilló en sus ojos. «¿Qué? Estás despedida de ser la mártir», corrigió Esteban. «A partir de hoy, las reglas cambian». Se levantó y le sirvió un plato de sopa caliente. «Regla número 1. Tú comes primero, antes que mi madre, antes que los niños del comedor, antes que nadie». «Esteban, ¿no entiendes?» «Entiendo perfectamente», la interrumpió él, sacando la libreta de gastos. «Entiendo que gastas tu sueldo en mi madre y en extraños. Entiendo que estás estudiando enfermería de madrugada». «Y entiendo», su voz se suavizó, «que eres la mujer más fuerte y más estúpida que he conocido». Marisol bajó la mirada, avergonzada de haber sido descubierta.
Alguien tiene que hacerlo, murmuró. Ya no lo haces sola, dijo Esteban. Le puso la cuchara en la mano. Come. Esa tarde el ambiente en la casa cambió. Ya no era una guerra fría, era una tregua firmada con sopa y honestidad. Pero la vida, como siempre, tenía una última prueba preparada. Una que no tenía que ver con dinero ni con salud, sino con el pasado. Sonó el timbre. Esteban fue a abrir, pensando que era el delivery de la farmacia. Pero no era el farmacéutico. Era un hombre alto, vestido con ropa sencilla, pero con un aire de autoridad antigua. Tenía el rostro curtido por el sol y una cicatriz en la barbilla. Miró a Esteban de arriba abajo. «Busco a Marisol Herrera», dijo el hombre con voz grave. «Está enferma». «¿Quién la busca?» El hombre sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Dígale que su padre ha vuelto y que vengo a cobrar lo que me debe». Esteban creía que conocía la historia de Marisol, la hija abnegada cuyo padre se había vuelto frío y distante antes de morir. Pero el hombre en la puerta dice ser su padre, y está muy vivo. Marisol le mintió. O peor aún, le contó una versión suavizada de una realidad mucho más oscura. Este hombre no viene de visita. Viene a reclamar dinero, y parece conocer secretos que podrían destruir la nueva vida de Marisol. Esteban acaba de prometer cuidarla, pero ahora se enfrenta a una amenaza física y violenta que no sabe cómo manejar. ¿Quién es realmente este hombre? ¿Y por qué Marisol tiembla de terror al escuchar su voz? El pasado acaba de derribar la puerta. El hombre no esperó invitación. Empujó la puerta con el hombro, desplazando a Esteban con una fuerza bruta que delataba años de peleas callejeras. Entró al pequeño departamento como si fuera el dueño, impregnando el aire limpio con olor a tabaco rancio y alcohol barato. «Bonito lugar», dijo, mirando con burla los muebles sencillos. «Un poco apretado para un millonario, ¿no?» Esteban se recuperó rápido y se interpuso entre el intruso y el pasillo que llevaba a las habitaciones. «Salga de mi casa, ahora». El hombre se rió, una risa seca, como tos de perro. «No vengo a visitar, vengo por mi hija. Marisol tiene una deuda conmigo, una deuda vieja». En ese momento, Marisol apareció en el umbral de la habitación, apoyándose en el marco de la puerta. Estaba pálida, temblando, pero no por la fiebre. Sus ojos estaban clavados en el hombre con un terror absoluto, un miedo infantil que Esteban nunca había visto en ella. «Rogelio», susurró. No dijo «papá», dijo «Rogelio». «Hola, princesa», dijo el hombre, mostrando dientes amarillentos. «Me dijeron que estabas jugando a la enfermera de ricos, que tenías plata». «Vete», dijo Marisol con voz estrangulada. «Te dije que si volvía a verte...» «¿Qué? ¿Llamarías a la policía?», se burló él. «Tú no llamas a la policía, hija. Tú sabes que si hablas, yo hablo». Esteban miró a Marisol, confundido. «Marisol, ¿quién es este hombre? Dijiste que tu padre era un hombre triste que murió de pena». Marisol cerró los ojos y una lágrima de vergüenza rodó por su mejilla. «Mentí», confesó con voz rota. «Mi padre no murió de pena, Esteban. Mi padre es Rogelio. Y no cuidó a mi madre. Él se bebió el dinero de sus medicinas. Él fue quien la dejó morir sola mientras estaba en el bar». Esteban sintió una oleada de náuseas. La historia romántica y trágica que Marisol le había contado era la versión que ella deseaba que fuera verdad. La realidad era mucho más sucia. «Me escapé el día que intentó venderme a un amigo suyo para pagar una deuda de juego», siguió Marisol temblando. «Tenía 15 años. Le dije a todos que estaba muerto porque, para mí, lo estaba». Rogelio dio un paso adelante, con la cara roja de ira. «Cierra la boca, malagradecida», rugió levantando la mano para golpearla. Pero el golpe nunca llegó. Esteban atrapó su muñeca en el aire. No era una pelea justa. Rogelio era más fuerte, más pesado, y sabía pelear sucio. Esteban era un ex ejecutivo cansado y con las manos lastimadas por cargar cajas. Pero Esteban tenía algo que Rogelio no. Algo que perder.
No la vuelvas a tocar, dijo Esteban con una voz baja y peligrosa que no sabía que tenía. Rogelio lo miró sorprendido y luego sonrió con malicia. Vaya, el noviecito quiere jugar al héroe. Con un movimiento rápido, Rogelio soltó un cabezazo directo a la nariz de Esteban. El crujido fue seco. Esteban cayó al suelo aturdido, con la sangre manchando su camisa blanca. «¡Esteban!», gritó Marisol, intentando correr hacia él, pero sus piernas débiles le fallaron y cayó de rodillas. Rogelio se acercó a Esteban y le dio una patada en las costillas. «¡Levántate, rico!», escupió. «¿Crees que puedes comprar valentía?». Esteban tosió, escupiendo sangre. Le dolía todo. El instinto le decía que se quedara en el suelo, que se rindiera, que le diera el dinero que pedía. Pero entonces escuchó el llanto de su madre desde la habitación del fondo. Un llanto asustado, y vio a Marisol en el suelo, indefensa, mirando con horror al monstruo de su pasado. Esteban Rivas se levantó, tambaleándose, con la nariz rota, pero se levantó. «No vas a pasar», dijo bloqueando el pasillo de nuevo. «Te voy a matar», gruñó Rogelio, sacando una navaja pequeña del bolsillo. La hoja brilló bajo la luz de la cocina. Marisol gritó, pero antes de que Rogelio pudiera avanzar, la puerta del departamento, que había quedado entreabierta, se abrió de golpe. No entró la policía. Entró doña Carmen, la vecina del 3B. Una mujer robusta de 60 años, que vendía tamales. Y detrás de ella entró el señor López, el zapatero, y dos muchachos que descargaban camiones con Esteban en el mercado. El pasillo del edificio estaba lleno de gente. «¿Algún problema aquí, vecino?», preguntó uno de los cargadores, un gigante de 2 metros tronándose los nudillos. Rogelio se giró sorprendido con la navaja todavía en la mano. «Esto no es asunto suyo», dijo, retrocediendo un paso. «Te equivocas», dijo doña Carmen cruzándose de brazos. «Aquí las paredes son delgadas. Escuchamos todo, y en este edificio nadie toca a la muchacha del pan». Marisol miró a sus vecinos con los ojos llenos de lágrimas. Eran las personas a las que ella alimentaba en el comedor. Eran las personas a las que Esteban saludaba con respeto cada mañana al volver del trabajo. No eran empleados, eran comunidad. Rogelio miró al grupo. Eran 6 contra 1, y se veían furiosos. Guardó la navaja, nervioso. «Solo venía a hablar con mi hija. Asuntos familiares». «Tu familia se terminó cuando levantaste esa navaja», dijo Esteban limpiándose la sangre del labio. «Vete, y si vuelves a acercarte a ella o a mi madre, no llamaré a la policía. Dejaré que ellos se encarguen». Señaló a los vecinos. Rogelio escupió en el suelo mirando con odio a Marisol. «Te vas a arrepentir. Nadie te va a querer con tu historia sucia». «Ella ya es querida», dijo Esteban firme. «Más de lo que tú nunca serás». El hombre retrocedió murmurando maldiciones y salió del departamento empujado por las miradas de los vecinos. Se escucharon sus pasos bajando las escaleras a toda prisa. Cuando se fue, la tensión se rompió. Doña Carmen corrió hacia Marisol y la ayudó a sentarse en el sofá. «Ay, mi niña, estás ardiendo en fiebre», dijo tocándole la frente. Los muchachos ayudaron a Esteban. «Tienes la nariz desviada, Rivas», dijo el gigante. «Pero aguantaste bien. Tienes agallas». Esteban intentó sonreír, pero le dolió. «Gracias», dijo. «Gracias a todos». «No nos agradezcas», dijo el zapatero. «Tú cuidas a la tuya, nosotros cuidamos a los nuestros. Así funciona aquí abajo». Esa noche, después de que la policía vino a tomar la denuncia y los vecinos se fueron, el departamento quedó en silencio. Esteban tenía la nariz vendada y hielo en las costillas. Marisol estaba sentada a su lado en el sofá, envuelta en una manta. No se miraban. «Perdón por mentir», dijo ella al fin, en un susurro. «Me daba vergüenza. Quería que pensaras que venía de una tragedia noble, no de... eso». Esteban se giró hacia ella, haciendo una mueca de dolor. «Marisol, mírame». Ella levantó la vista. «Ese hombre no te define. Tú no eres de donde vienes. Tú eres lo que haces. Y lo que haces es salvar gente.
Le tomó la mano. Sus dedos se entrelazaron. «Hoy me salvaste tú a mí», dijo ella. «No», corrigió Esteban. «Nos salvamos todos». Esteban se acercó un poco más. Podía sentir el calor de la fiebre de ella y el olor a miedo que se iba disipando. «Ya no tienes que correr, Marisol. Él no va a volver. Y si vuelve, yo estaré aquí». «¿Por qué?», preguntó ella, con los ojos brillantes. «¿Por qué te arriesgaste a que te mataran por una mentirosa?». Esteban no respondió con palabras. Simplemente apoyó su frente contra la de ella. «Porque la verdad tiene hambre», susurró él, repitiendo la frase del comedor. «Y mi verdad eres tú». Se quedaron así en silencio, respirando el mismo aire. No hubo beso, no hacía falta. Había algo más fuerte: lealtad absoluta. Al día siguiente, Marisol despertó sintiéndose diferente. La fiebre había desaparecido, y el miedo también. Salió a la sala y vio a Esteban dormido en la silla, haciendo guardia frente a la puerta. Sonrió. Fue a la cocina, preparó café y tostadas. Cuando el olor a pan llenó la casa, la madre de Esteban salió de su cuarto, arrastrando los pies. «Huele a hogar», dijo la anciana. Marisol la abrazó. «Sí, abuela, por fin». Pero la vida de Esteban Rivas no podía terminar en un departamento pequeño cargando cajas. El destino tenía un último giro preparado. Esa tarde llegó una carta. No era una demanda, no era una amenaza, era una oferta. Los antiguos empleados de la Fundación Rivas, inspirados por el discurso de Esteban y la historia de Marisol, habían formado una cooperativa. Querían abrir una red de comedores dignos en toda la ciudad. Y querían que Esteban los administrara, no como dueño, como empleado, sueldo básico, mucho trabajo, sin chofer. Esteban leyó la carta en voz alta. Marisol lo miró, expectante. «¿Lo harás?», preguntó. Esteban miró alrededor, su nariz rota, sus manos callosas, su madre feliz, y la mujer que amaba esperando su respuesta. «No sé si estoy calificado», bromeó él. «Aprenderás», dijo ella sonriendo. «Yo te enseño». El pasado violento ha quedado atrás y un nuevo futuro laboral se abre. Pero queda una última cuenta pendiente: los sentimientos. Han vivido juntos, han sufrido juntos, se han salvado la vida mutuamente, pero nunca han hablado claramente de lo que son. Esteban está a punto de aceptar el trabajo, pero pone una condición inesperada sobre la mesa. Una condición que involucra a Marisol y que la obligará a tomar la decisión más difícil de su vida. ¿Seguirá siendo la cuidadora a la sombra? ¿O se atreverá a ocupar el lugar que realmente le corresponde a su lado, aunque eso signifique enfrentar sus propios miedos de no ser suficiente para él? La respuesta final llegará en el epílogo, y te aseguro que te hará llorar. Esteban sostenía el bolígrafo sobre el contrato de la cooperativa. Era un papel sencillo, sin sellos dorados ni cláusulas en latín. Marisol lo miraba desde el otro lado de la mesa, conteniendo la respiración. Sabía que ese trabajo era la única salida digna que les quedaba. «¿Qué pasa?», preguntó ella, al ver que él dudaba. «¿Te arrepentiste? ¿Es muy poco dinero?». Esteban dejó el bolígrafo sobre la mesa y la miró a los ojos. «No es el dinero», dijo. «Es el cargo», señaló el documento. «Aquí dice administrador general. Dice que yo tomo las decisiones y tú apareces como asistente de campo». Marisol se encogió de hombros. «Es lo lógico. Tú sabes de números. Yo solo sé de gente». «Exacto», respondió Esteban. «Y por eso este contrato está mal». Tomó el papel y con su letra firme tachó las palabras administrador y asistente. Escribió algo encima. Luego giró el papel hacia ella. Ahora decía co-directores. «No voy a dar un solo paso más en mi vida si no es a tu lado, Marisol», dijo él, con una seriedad absoluta. «No detrás de mí, no debajo de mí, a mi lado. Tú pones el corazón, yo pongo la estructura. Si no es así, no firmo». Marisol sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Toda su vida había sido la ayudante, la sombra,
la que empuja el carro. Nadie le había ofrecido jamás el volante. Esteban, yo no tengo títulos. No sé hablar con banqueros. Tú tienes algo que ellos no tienen, respondió él. Tienes verdad, y eso, mi querida Marisol, no se enseña en la universidad. Extendió el bolígrafo hacia ella. ¿Aceptas ser mi socia? Marisol tomó el bolígrafo. Le temblaba la mano. Miró a Esteban. Miró a la abuela que sonreía desde el sofá y firmó. Acepto. El tiempo no lo curó todo mágicamente, pero ordenó lo suficiente para que la vida floreciera de nuevo. El comedor comunitario, bautizado ahora como la mesa de todos, se convirtió en un fenómeno. No porque fuera lujoso, sino porque funcionaba. Esteban aplicó su obsesión por la eficiencia para reducir desperdicios y negociar con proveedores. Marisol aplicó su obsesión por la dignidad para que cada persona que entrara se sintiera un invitado de honor, no un mendigo. Un año después, llegó el gran día. Marisol bajó las escaleras del auditorio de la escuela de enfermería. Llevaba una toga azul y un diploma en la mano. Entre el público, aplaudiendo de pie como si estuviera en la final de un mundial, estaba Esteban. Y a su lado, en primera fila, en su silla de ruedas, estaba la madre de Esteban. La anciana ya casi no hablaba, pero ese día aplaudió hasta que le dolieron las manos. Cuando Marisol bajó del escenario, no fue a saludar a sus profesores, fue directo hacia ellos. «Lo logré, abuela», dijo, arrodillándose para mostrarle el diploma. La anciana acarició el papel con sus dedos arrugados. «Sabía que tenías manos de doctora», susurró. Esteban las miró. No dijo nada. Solo sonrió con un orgullo que nunca había sentido por ningún edificio que hubiera construido. Esa noche celebraron en el pequeño departamento. Pastel de 3 leches, música bajita. Después de acostar a la madre, Esteban y Marisol salieron al pequeño balcón que daba a la calle ruidosa. «Hoy te veías increíble», dijo Esteban. «Me sentía increíble», admitió ella. «Por primera vez siento que el uniforme me pertenece». Se quedaron en silencio, mirando las luces de la ciudad. «Tengo algo para ti», dijo Esteban. Sacó un sobre del bolsillo. Marisol se tensó. «Si es dinero, Esteban, te juro que...» «Ábrelo». Marisol abrió el sobre. No era un cheque, no era una joya, era una llave vieja, de hierro. «¿Qué es esto?», preguntó. «Es la llave de la casa vieja de mi madre, la que está en el campo. La recuperé del banco». Marisol lo miró, confundida. «¿Y? Y quiero que vayamos el fin de semana. Los 3. Quiero que ella vea sus rosales una última vez antes de que... Bueno, antes de que se marche del todo». Marisol apretó la llave en su puño. «¿Solo por el fin de semana?». Esteban se acercó a ella. Acortó la distancia que habían mantenido con tanto cuidado durante meses. «O para siempre», dijo. «Si tú quieres». El corazón de Marisol latía desbocado. «Esteban, tú eres un hombre de ciudad, de negocios. Te vas a aburrir de la vida sencilla». «Ya viví la vida complicada, Marisol, y me dejó vacío». Esteban tomó su rostro entre sus manos. «Llevo un año aprendiendo a ser pobre para poder ser rico de verdad. Y mi única riqueza eres tú». Marisol lo miró. Buscó dudas en sus ojos. No encontró ninguna. «Tengo miedo», confesó ella. «Yo también», dijo él. «Hagámoslo con miedo». Y entonces, bajo la luz naranja de una farola callejera, Esteban la besó. No fue un beso de película, fue un beso de gratitud. Un beso que sabía a café, a cansancio y a promesa cumplida. Marisol no se apartó. Se aferró a él como si fuera su ancla en el mundo. Semanas después, la madre de Esteban se fue. Se fue dormida una tarde de domingo, mientras Marisol le leía y Esteban le sostenía la mano. No hubo dolor, solo un suspiro largo, y luego, paz. En el funeral, no hubo coronas de flores gigantes de corporaciones hipócritas. Hubo gente, cientos de personas, los vecinos del barrio, la gente del comedor, los compañeros de carga de Esteban, llenaron la iglesia de flores silvestres y respeto.
Cuando todo terminó, Esteban y Marisol se quedaron solos frente a la tumba sencilla. «Ella me dijo algo antes de irse», dijo Marisol. «¿Qué te dijo?» Dijo: «Dile a mi hijo que gracias por no irse, y dile a la muchacha del pan que gracias por traerlo de vuelta». Esteban se limpió una lágrima solitaria. «Misión cumplida, entonces». «Misión cumplida», repitió ella. Caminaron juntos hacia la salida del cementerio. El sol se ponía pintando el cielo de violeta. «¿Y ahora qué?», preguntó Esteban. Marisol lo tomó del brazo. «Ahora vamos a trabajar. Hay mucha gente con hambre allá afuera». «¿Hambre de pan?» «Y de verdad», dijo ella sonriendo. Pasaron frente al comedor comunitario antes de irse a casa. El cartel seguía ahí, un poco despintado por la lluvia. «Si tienes hambre, come. Si puedes pagar, paga. Si no, sonríe». Pero alguien, probablemente Esteban, había agregado una frase abajo con pintura azul fresca. «Aquí nadie sobra». Esteban miró el cartel y luego miró a Marisol. «¿Sabes?», dijo. «Nunca imaginé que una bolsa de basura me salvaría la vida». Marisol se rió. «No fue la bolsa, Esteban. Fue lo que decidiste hacer cuando miraste dentro». Se alejaron caminando por la acera, hombro con hombro. Esteban Rivas nunca volvió a salir en la portada de Forbes, nunca recuperó su rascacielos, pero dicen en el barrio que nunca se le vio tan feliz como cuando servía sopa al lado de la mujer, que le enseñó que el amor no se compra. Se cocina a fuego lento. Esteban aprendió a la mala que el éxito no sirve de nada si llegas a la cima solo. Marisol nos enseñó que la dignidad no depende de cuánto tienes en el bolsillo, sino de cuánto tienes en el corazón. Pero juntos aprendieron la lección más difícil de todas: quedarse cuando duele, quedarse cuando no hay dinero, quedarse cuando la memoria falla. Porque al final del día, cuando las luces se apagan y los títulos desaparecen, lo único que nos queda es la mano que sostenemos. Y a veces, esa mano está donde menos lo esperas. Esta historia ha llegado a su fin, pero tu opinión apenas comienza. Quiero leerte en los comentarios. Si hubieras estado en el lugar de Marisol, ¿habrías perdonado a Esteban o te habrías ido para siempre? Escribe perdonar o irse y dime por qué. Tu calificación importa. Si esta historia te tocó el corazón, dale una nota del 0 al 10 en los comentarios. Sé sincero. No te pierdas la próxima. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita. La semana que viene traeremos una historia sobre un secreto familiar que estuvo oculto por 50 años. No querrás perdértelo. Nos vemos en la próxima historia.